Heredetza y el encuentro regional de guías de práctica, que es organizado por nuestro colega Ludovic Revés. Así que estamos muy contentos de tener esta oportunidad por la primera vez de hacer ese encuentro conjunto. Van a ser 3 días de una agenda bastante intensa. Hablando de intensidad, hemos tenido aquí Francisco, yo, Raquel, las últimas semanas muy intensas de organización. Muy realmente, como siempre, mucho trabajo, pero vale la pena. Así que estamos, creo que hoy, arreglando los últimos detalles, junto, claro, con nuestra oficina ahí de OPS en Panamá, y para que este encuentro pueda salir y de la mejor manera posible, con la mejor organización. Ya tenemos confirmados casi todos los miembros, así que vamos a tener ahí un encuentro con alrededor ahí de 50 personas en la semana que viene, ¿no? Y Francisco ha enviado ayer, en los últimos días, toda la información. Vamos a enviar de nuevo un correo hoy a todos los miembros, recordando, ya hemos enviado la información del hotel, recordar que todos ya van a tener ahí el registro en el hotel, los que están nombrados oficialmente, por supuesto, por su país. Así que no necesitan, esos no necesitan hacer la reservación, ya va a estar hecha. Y también toda la información de la ciudad, vamos a enviar hoy también una otra información. Así que si alguno de ustedes va a participar como delegado por su institución, miembro de Heredetza, y no ha recibido información nuestra, por favor, nos contacte cuando termine esta sesión, ¿ok? Pero deberían haber recibido o directamente por la listado de distribución de Heredetza o por medio de las oficinas de país, con nuestros puntos focales de OPS en cada país, ¿ok? Nuestro webinar anterior já está disponível em nosso sítio de Heredetza e também o canal de YouTube de OPS. Nosso webinar anterior, por nosso colega Murilo contou sobre evaluação de incorporação de dispositivos médicos, ok? Também recordar que em la reunião de Panamá vamos ter um momento muito importante logo ao princípio da reunião, em que vamos a hacer lançamento oficial de nossa base de informes de evaluação de tecnologias de Heredetza. É nosso grande logro este ano de todos os membros, assim que vamos a lançar oficialmente e hemos recebido algumas sugerências de nomes e todo, e finalmente tomamos uma decisão e vamos anunciar então nuestra base BRISA. BRISA, la base regional de informes de evaluação de tecnologias sanitárias de las Américas, e já está a informação em nosso sítio, pero vamos a hacer o lançamento oficial el próximo martes, com uma apresentação, apresentando aí toda a informação necessária, como acceder, a logo quedou muito linda, nuestra colaboração com o BIREM, e estamos muito contentos por este logro importantíssimo de nossa rede, ¿no? E muito bem, então vamos avançar. Depois dessa pouco larga introdução, pido desculpas, e por favor, então diretamente passar a palavra a nossos colegas Victoria Hurtado Menezes, Catherine Lapuente Agurto. No sé bien quién va a arrancar con la presentación, pero paso la palabra y muchas gracias de nuevo por la disponibilidad y por la dedicación de tiempo para preparar esta presentación sobre la propuesta de herramientas de transferibilidad y evaluaciones económicas en salud, experiencia del Ministerio de Salud de Chile. Muchas gracias. Con la palabra, Victoria, Caterina. Hola, buenos días. Mi nombre es Catherine de la Puente y voy a comenzar con la presentación de la propuesta de la herramienta de transferibilidad de evaluaciones económicas en salud. No sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente, Catherine. ¿Sí? Ok.
Bueno, el diseño de esta propuesta se enmarca dentro de la Guía de Uso de Evidencia y de Evaluaciones Económicas, ambas publicadas ya por el Ministerio de Salud de Chile el año 2011. En estas guías se discute el concepto de transferibilidad de las evaluaciones económicas y el potencial uso de este análisis para informar decisiones. Este trabajo en parte es la continuación de esa discusión y responde a las necesidades detectadas por el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en la comunidad tanto institucional como académica. El proceso de construcción de esta propuesta se dividió en varias etapas. Primero una mesa y un taller de trabajo con académicos interesados en este tema. También hubo una revisión sistemática ya de artículos relacionados con transferibilidad que se hizo en nuestro departamento y finalmente la construcción y la publicación de esta propuesta que se llevó a consulta pública. Bueno, entonces a modo de introducción podemos decir que la evaluación económica en salud se ha definido como el análisis comparativo de diferentes cursos de acción en términos de sus costos y consecuencias. Y esta subdisciplina de la economía de la salud mide los costos y los efectos de las distintas alternativas de intervenciones de salud. Y el propósito es promover el uso más eficiente de los recursos en términos de escasez, ¿ya? Y convirtiéndose en una herramienta finalmente para la toma de decisiones en la asignación de recursos en salud, ya que cuando los recursos disponibles son escasos y las necesidades de la población son múltiples, se incrementa la necesidad de análisis de información para poder asegurar finalmente una distribución eficiente de acuerdo a las necesidades de la misma. En nuestro país, el año 2010, ya el Ministerio de Salud considera el análisis de costo-efectividad como una herramienta de apoyo al proceso de priorización de problemas de salud, que en nuestro país debían ser incorporadas a las garantías explícitas, con el objetivo obviamente de garantizar la mayor racionalidad en el uso y en la asignación de recursos públicos. En esta lámina podemos ver algunos trabajos, el más reciente fue el año pasado, que fue la revisión sistemática de estudios de costo-efectividad, y acá hicimos un análisis de transferibilidad de intervenciones sanitarias para la cesación del hábito tabáquico el año 2016, y bueno, tenemos del 2015, el 2014 y 2013, son algunos trabajos que se han hecho acá en el departamento. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio no ha podido realizar evaluaciones de costo-efectividad para cada tecnología que requiera este tipo de análisis antes de ser implementada, ya sea por la falta de recursos económicos para desarrollar estos estudios, además por el alto número de tecnologías sanitarias que son candidatas a evaluar. Y a esto también se suma el escaso tiempo que existe para informar sobre resultados de costo-efectividad de una tecnología sanitaria mediante un estudio de nodo, ya que la mayoría de las veces estas decisiones deben ser tomadas prontamente. Sin embargo, a pesar de los problemas planteados, se requieren herramientas para tomar decisiones que permitan esta asignación adecuada de recursos en salud, de acuerdo a las necesidades de las personas y considerando los escasos recursos con los que se cuenta. Bueno, bajo este escenario y dado que para varias tecnologías sanitarias existe evidencia de su costo-efectividad en países con distintos sistemas económicos, surgió entonces la opción de hacer uso de las evaluaciones económicas publicadas en otros países y poder realizar un análisis de transferibilidad de estos resultados para nuestro contexto nacional, con el propósito de informar a los decisores locales en un periodo más acotado de tiempo. También mencionar que esta situación no solamente afecta a nuestro país, sino que a varios países, tanto en desarrollados como en vías de desarrollo, que son de pequeña población y que aún no cuentan con una institución y con la cantidad suficiente de profesionales para realizar estos tipos de análisis. En este contexto, a la medida en que los investigadores y tomadores de decisiones pudiesen usar la evidencia de otros estudios publicados para ajustarlas al contexto local, resulta de vital importancia en países como el nuestro.
Bueno, vamos a ver el concepto de transferibilidad y generalizabilidad. En la literatura, desde el año 2001, se ha discutido ampliamente estos dos conceptos. Para este trabajo, y de acuerdo a la Guía Nacional para el Uso de Evidencia de Costo-Efectividad en Intervenciones en Salud, de acá del Ministerio de Salud de Chile, se define el término transferibilidad como el potencial del análisis de un estudio de costo-efectividad de ser ajustado a un contexto diferente, y generalizabilidad como la medida en que los resultados de un estudio se mantienen verdaderos para otra población y o en otro contexto diferente sin necesario aplicar ajustes. Entonces estos dos términos, la generalizabilidad y o transferibilidad de los resultados de un contexto geográfico a otro, requiere de un análisis profundo de los estudios de costo-efectividad de otras regiones que permita conocer cómo esa tecnología podría ayudar a una determinada población y a qué costo, para poder realizar la comparación en este caso con Chile. El objetivo principal de esta propuesta fue proponer una metodología de transferibilidad en evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias para Chile, con el fin de guiar a los investigadores en el desarrollo del análisis de transferibilidad de esta. Y los objetivos específicos fueron incentivar el uso de la metodología de revisiones sistemáticas en la búsqueda de evaluaciones económicas para realizar el análisis de transferibilidad, presentar y recomendar algunas herramientas para evaluar la calidad de las evaluaciones económicas, y proponer un método para actualizar los costos de las evaluaciones económicas que se quieran transferir a Chile, que incluyan los procesos de ajustes tanto de conversión de moneda como actualización de precios. Es importante mencionar que, para dejar en claro en realidad, que esta propuesta recomienda la transferibilidad de evaluaciones económicas en salud como una alternativa a los estudios de nuevo, para informar la costo-efectividad de una tecnología sanitaria siempre y cuando exista una cantidad de estudios que represente a diversos contextos y presenten resultados similares de la intervención que se quiera transferir. Cabe destacar que la construcción de un estudio de nodo continúa siendo el gol estándar para entregar evidencia válida de la costo-efectividad de una intervención sanitaria que se quiera implementar en el país. Bueno, esta guía, esta propuesta, el grupo objetivo son los investigadores académicos de agencias tanto públicas como privadas especializadas en evaluación de tecnologías sanitarias. Esta propuesta también tuvo un diseño de trabajo y algunas preguntas que se formularon antes fueron: ¿cuáles o qué tipo de herramientas metodológicas existen o se utilizan para realizar transferibilidad geográfica de estudios de costo-efectividad? También nos preguntamos si existía información nueva sobre herramientas o guías para evaluar transferibilidad geográfica de evaluaciones de costo-efectividad después del trabajo que realizó Goerí el año 2011. ¿Qué metodologías se han utilizado para realizar la transferibilidad de estudios de costo-efectividad de otras regiones a su contexto nacional? ¿Y cuál es el rol de las revisiones sistemáticas en la transferibilidad de evaluaciones económicas para la toma de decisiones? Como un pequeño resumen de resultados, puedo decir que no se encontraron herramientas nuevas de transferibilidad, aparte de las que reporta Goerí el año 2011, que algunas herramientas, las que evaluamos, se centraban más en los costos que otros criterios. Se recomendaba la transferibilidad para países con características económicas similares de salud, y que los estudios siempre decían los autores que debían presentar el detalle de sus datos y resultados para poder realizar el ajuste con el país de referencia. Uno de los problemas que identificaron entonces algunos autores fue la falta de información del país interesado en realizar la transferibilidad de estudios.
Esto se refiere principalmente a la escasa información de costos, tanto absolutos como relativos, con las que cuenta el país. Y este punto es quizás el más importante que se debe considerar antes de realizar este tipo de análisis a otros contextos. Otros autores además reportaban una descripción inadecuada de la población objetivo del estudio y datos insuficientes sobre algunos criterios, como por ejemplo el horizonte temporal. Y es por esto que también los mismos autores recomendaban utilizar metodologías adecuadas, primero para evaluar la calidad de los estudios mediante algún checklist válido y luego decidir su posible transferibilidad. También referían que era necesario especificar una lista de requisitos mínimos estructurales y metodológicos que se consideren importantes para asegurar la validez conceptual de los modelos de evaluación económica, lo cual es relevante dado que la mayoría de las veces no se va a obtener el modelo para evaluarlo. Nosotros no vamos a obtener el modelo a menos que lo pidamos al autor, ¿cierto? Por lo tanto, se debe buscar una alternativa para aceptar el modelo con los datos que se presenten en el informe. También mencionaban que había poca transparencia en los datos o en las fuentes, sobre todo en las fuentes de costo que utilizaban en las evaluaciones económicas, y esto no favorece a la transparencia en el análisis de transferibilidad. Nuestro país cuenta con una guía metodológica local que define bien el caso de referencia, por lo cual es una ventaja, ya que es lo primero que un país necesita si es que quisiera hacer transferibilidad de resultados de otros contextos. Bueno, finalmente vemos la propuesta. Esta propuesta, que está representada por este flujograma, se basa en el estudio de Velte, la herramienta de transferibilidad de Velte, que fue publicada el año 2004. Entonces, vemos que la propuesta de la metodología o herramienta de transferibilidad parte con la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación debe ser clara y concisa, ¿ya? Según las recomendaciones de las guías para las evaluaciones económicas, en este caso que nosotros tenemos en nuestro país, y que especifique las intervenciones y las estrategias a comparar, la población objetivo y la perspectiva del análisis, ¿ya? Entonces, luego que nosotros tenemos bien definida nuestra pregunta, se procede a la búsqueda de evidencia, que va a ser la búsqueda de evaluaciones económicas que respondan a esta pregunta de investigación, de modo de obtener artículos primarios que permitan realizar el análisis de transferibilidad. Esta búsqueda nosotros proponemos que se pueda hacer de dos formas. Primero, mediante una revisión sistemática de evaluaciones económicas para la intervención y comparadores de interés, o bien mediante la búsqueda de revisiones sistemáticas de evaluaciones económicas. Cabe destacar que siempre se necesitan los artículos primarios para realizar el análisis de transferibilidad. Por lo tanto, en el caso de que se encuentre una revisión sistemática de evaluaciones económicas, de todas formas debemos buscar los estudios primarios que reporten qué criterios ocuparon para realizar este tipo de análisis. Entonces, luego que nosotros buscamos la evidencia, bueno, acá está. La búsqueda, podemos realizar una búsqueda de revisiones sistemáticas de evaluaciones económicas actualizadas para los comparadores de interés. Si existe una revisión de evaluaciones económicas, revisamos los artículos primarios. Si no existe, se debe realizar una revisión sistemática de evaluaciones económicas, ¿ya? Luego, nosotros ya teniendo nuestra revisión sistemática o habiéndola hecha, aplicamos los 3 criterios del knockout que son de Velte a cada estudio, ¿ya? Estos nosotros los formulamos de manera positiva. Si ustedes ven el artículo de Velte, las preguntas están hechas en forma negativa. Entonces, para la mejor comprensión, las cambiamos a positivo. Y estos son los siguientes criterios knockout. 1. La tecnología evaluada es comparable con la que se utiliza en el país de referencia. Esto quiere decir que si la tecnología o la intervención que evalúa el estudio se utiliza o se puede comparar
a la que se usa en el país que transferirá el estudio. El segundo knockout es si el comparador utilizado en el estudio es comparable, esto es así en realidad la traducción, con el caso de referencia, y esto quiere decir si el comparador de la tecnología se utiliza o es comparable a la que se usa en el país y necesita transferir los resultados a su contexto. Y el otro criterio knockout es si el estudio posee calidad aceptable. El estudio debe cumplir con los 3 criterios knockout para que continúe a la siguiente etapa de análisis de transferibilidad, ¿ya? Si los cumple, continúa. Si no, si el estudio no cumple con estos criterios, no pasa a la siguiente etapa y por ende no es transferible, ¿ya? Bueno, de los estudios que cumplen con estos criterios knockout, nosotros aplicamos 9 de los 14 criterios específicos que señala la herramienta de Velte. Y estos criterios específicos, estos 9 que nosotros elegimos, son la perspectiva del estudio, la tasa de descuento. Diferentes tasas de descuento sabemos que pueden tener un impacto importante en los ajustes. Evaluamos también el abordaje de los costos médicos, los precios absolutos y relativos en la atención de salud, que generalmente pueden ser variables ya entre los países, variabilidad de la práctica clínica, la disponibilidad de la tecnología, la incidencia, la prevalencia de la patología, el case mix, que se refiere a la casuística, al tipo de población, por ejemplo, el tipo de pacientes, la edad, el sexo, raza, comorbilidades, la expectativa de vida, preferencias del estado de salud, que también pueden ser distintas entre distintas poblaciones, el incentivo a pacientes, que tiene que ver con el grado de aceptación de una tecnología sanitaria, y la diseminación de la enfermedad. Entonces, con el fin de establecer el nivel de transferibilidad de cada criterio, con el caso de referencia, se propuso otorgar algún puntaje, algún punto de corte. Y nosotros, después de una larga discusión, decidimos que íbamos a aplicar 2 puntos para los criterios considerados de mayor relevancia, como perspectiva del sector público, tasa de descuento indiferenciada de 3% o 3,5% para costos y resultados, y la presentación de costos sanitarios directos, y los demás criterios podían recibir 1 punto, totalizando un máximo de 14 puntos. Esto más adelante Victoria se los va a explicar mejor con un ejemplo. Bueno, en el caso de que una evaluación económica no presente en sus resultados ni el análisis de sensibilidad de los criterios de perspectiva, tasa de descuento similares al caso de referencia de nuestro país, no se considera transferible. Así como también si la evaluación no presenta costos sanitarios directos. Sí se considerarán transferibles las evaluaciones que obtengan una puntuación entre 10 y 14, ¿ya? Si los estudios obtienen un puntaje menor a este rango, no serán transferibles y por lo tanto no podrán continuar con el análisis, ¿ya? Que sería este punto acá. Las evaluaciones económicas que cumplan con el puntaje de transferibilidad continúan siendo evaluadas, ¿ya? Mediante el análisis de sus ICER, tanto como del caso base como de los casos obtenidos en el análisis de sensibilidad acorde a la tasa de descuento y perspectiva de interés para nuestro país. Luego se deben agrupar las evaluaciones económicas entonces de acuerdo a la convergencia de sus ICER, que es la relación de costo-efectividad incremental. Si todos los resultados de los ICER no convergen, entonces la evidencia de los resultados de costo-efectividad no será concluyente y por lo tanto esta tecnología sanitaria no sería transferible a Chile. Por otra parte, si los resultados de ICER de estos estudios convergen, se deberá evaluar el umbral de pago de nuestro país. Si los ICER son mayores al umbral, entonces la intervención no sería costo efectiva para nuestro país.
pero si los ICER son menores a nuestro umbral de pago, entonces la intervención sí sería costo efectiva. Este es el proceso y el flujograma. Es un poco quizás difícil de entender a primera vista cuando recién lo ven, pero si tienen más consultas, nosotros también podemos otorgar el documento. Ahora los voy a dejar con Victoria, quien continuará explicándoles mediante un ejemplo el análisis de transferibilidad. Hola, buenas tardes, yo soy Victoria Hurtado y a continuación les voy a explicar un ejemplo que nosotros, que el MinSal realizó en conjunto con la Universidad de la Frontera. Esto fue un estudio que se realizó durante, todo el estudio tomó todo el año 2015 y fue publicado el 2016. Y, como mencionó Catherine, se comienza con la formulación de la pregunta de investigación. Este análisis es para investigar respecto de las intervenciones para la cesación del hábito tabáquico. En este caso, se plantea una pregunta para contestar primero cuáles son las intervenciones que serían costo efectivas y luego se establece una segunda pregunta de investigación para explorar la transferabilidad de los resultados de estos estudios que serían costo efectivos. En esta lámina se muestra en resumen la metodología utilizada en este estudio. Y como pueden ver, primero se realizó una revisión sistemática de la literatura, que abarcó estudios publicados entre los años 2004 y 2014. Luego los estudios incluidos para este análisis fueron estudios de costo-efectividad y costo-utilidad, cuyos resultados fueran expresados en términos del ICER y preferentemente por cual y ganada. Finalmente, para la comparación posterior, todos los costos fueron expresados en dólares estadounidenses y en pesos chilenos del año 2004. Esta metodología dio como resultado, al final se obtuvieron 18 artículos, los cuales fueron analizados con este proceso con esta nueva herramienta de transferabilidad. A continuación, yo no les voy a dar el ejemplo con los 18 artículos que fue publicado en este estudio, sino que les voy a mostrar dos ejemplos. Los estudios acá mostrados son de Atanasakis del 2012 y Lindell del 2010. Como mencionó Catherine, el primer filtro que deben pasar los artículos es el filtro de los criterios knockout de Velte, que son estos tres que podemos mencionar: que la tecnología evaluada es comparable con la que se utiliza en nuestro país, el comparador utilizado en el estudio es comparable con el caso de referencia chileno, y finalmente si el estudio posee una calidad aceptable. En este caso, ambos estudios son comparables y sí poseen una calidad adecuada. Acá voy a hacer una pausa que más adelante vamos a explicar. En este caso, el estudio de calidad de los estudios se realizó con la herramienta Drummond del 2005 a cada uno de ellos, y yo mencioné el caso de referencia chileno. El caso de referencia chileno se refiere a la publicación que Catherine mencionó, que ahí se establece para todos los criterios que ya hemos mencionado cuál es el caso de Chile. Entonces, nosotros podemos comparar el caso de referencia chileno con los estudios que nosotros estamos analizando. Entonces, es parte fundamental para realizar este análisis de transferabilidad tener este caso de referencia para poder compararlo. Y, como se mostraba en la imagen anterior, en este caso, los dos artículos mostrados pasan este primer filtro, esta primera etapa de la herramienta de Velte. Por ende, continuamos a la siguiente etapa, que sería la aplicación de los criterios específicos de Velte. En este caso, se utilizaron 9 de los 14 propuestos por Velte, que son los que ustedes pueden ver ahí. Como ustedes pueden ver, los tres primeros criterios, que son perspectiva,
tasa de descuento y abordaje de costos médicos tienen 2 puntos. Estos puntos fueron asignados por nosotros y propuestos por nosotros porque creemos que son más relevantes que el resto que se muestra. El resto tiene 1 punto por cada criterio. Como pueden ver, toda esta tablita fue parte de la extracción de los datos que se hizo en este estudio. Esta es una de las partes más agotadoras porque ya que primero requiere un análisis crítico de los artículos que están evaluados, luego extraer la información para finalmente resumirla en estas tablitas. Entonces ustedes se darán cuenta que cuando son 18 artículos, esto ya es bastante más trabajo. Entonces, como pueden ver, acá Atanasakis solo no cumple este punto, ya que no reporta el costo de las intervenciones, para finalmente obtener un total de 11 puntos. En cambio, Linden, del 2010, pierde puntaje en estos 3, que son precios absolutos y relativos en la atención de salud, en la variabilidad clínica y en la incidencia y prevalencia, dado que, por ejemplo, en la incidencia y prevalencia es muy distinta a la de nuestro país. En el caso de la variabilidad de práctica clínica, son distintos, el periodo por el cual se hace el tratamiento es distinto al que nosotros estamos acostumbrados acá, y en este caso, en el de los precios absolutos y relativos, los costos son bastante más elevados de los que son en nuestro país, obteniendo 7 puntos. Eso da como resultado que el primer artículo, Atanasakis, es transferible y el segundo no es transferible. Solo para recordar esto, dado que el primero, el artículo griego, cumple con este corte de puntaje que nosotros propusimos, que desde 10 puntos va a ser transferible y menor a 10 puntos no va a ser transferible. Entonces, para no olvidar, esta etapa de extracción de datos y de asignarle puntaje fue realizada para los 18 artículos que están presentes en ese estudio. Y finalmente ahí se obtuvo cuáles eran transferibles y cuáles no eran transferibles. Posterior a eso, se realizó la etapa de la convergencia, la etapa del análisis del ICER, el cual incluyó ver si los ICER convergen hacia un valor similar o si no, o si los ICER son muy dispersos entre sí. En el caso de que los ICER converjan hacia un umbral, se ve si ese ICER está sobre o bajo el umbral de costo-efectividad de nuestro país, y en el caso de estar bajo nivel del umbral, esta tecnología, además de ser transferible, sería costo-efectiva en nuestro país, y de modo contrario, si el ICER se encuentra sobre el umbral de nuestro país, además sería transferible, pero no sería costo-efectiva en nuestro país. En cambio, cuando vemos una dispersión de los ICER, cuando hay múltiple evidencia, los ICER no convergen y lamentablemente tenemos que decir que la evidencia no es concluyente respecto a la costo-efectividad del tratamiento que estamos evaluando. En cuanto a la calidad de las evaluaciones económicas, que también es una parte muy importante de realizar en la herramienta de transferabilidad, nosotros realizamos una búsqueda, una revisión sistemática para buscar distintas herramientas para la evaluación de calidad de evaluaciones económicas. Y nosotras encontramos 11 herramientas, las cuales están descritas en mayor
y las cuales estaban descritas en mayor detalle en el artículo. Pero acá ustedes pueden ver todos los criterios que cada una de las herramientas evalúa. Y bueno, Gammon continúa siendo una de las más completas. Esto, o sea, nosotros propusimos que cada investigador pueda aplicar la herramienta que estime más conveniente. Luego, otro aspecto muy relevante es la actualización de precios y conversión de moneda. En esto se creó una importante discusión con gente de la academia, con gente de otras instituciones de nuestro país, pero finalmente tuvimos que aunar criterios entre lo pragmático y lo ideal que hubiese sido la aplicación de esto. Entonces llegamos a la siguiente propuesta, que primero se tienen que llevar los costos a precio de un mismo año. Esto mediante algún tipo de ajuste que puede ser a través del PIB. Entonces, por ejemplo, si tenemos distintos costos, no sé, si el artículo que queremos transferir es del año 2000 y nosotros estamos haciendo el análisis de transferabilidad ahora en el 2017, tenemos que traer primero en su moneda original los precios al año 2017. Y luego, como una segunda parte, tenemos que convertir la moneda de ese país a la moneda de nuestro país. Sabemos que, y esto es complicado porque sabemos que los costos son específicos al lugar y al tiempo en que son recabados, dado que responden a determinadas características del sistema de salud. Por eso creemos que esto fue lo mejor que pudimos acordar entre ser pragmáticos y tratar de contestar a esas determinaciones. Y bueno, esto es parte de nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado. Estamos atentas a las preguntas que quieran hacer. Este artículo formó parte de un primer intento por hacer este análisis de transferabilidad y de hecho se realizó durante nosotros fuimos proponiendo nuestra guía. Nuestra guía ahora no está publicada formalmente, todavía técnicamente está dentro de un concepto de propuesta, pero esperamos el próximo año finalmente publicarla y agregarla a la guía ya existente de evaluaciones económicas de nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Victoria, Caterine, excelente apresentação. Sem dúvida tema que cada vez cobra mais força, o tema de evaluações econômicas em geral e o tema de transferibilidade, sem dúvida, está em nossa agenda de temas prioritários. Recordar que vamos a ter no 50 de Redes painel sobre evaluações econômicas, em que, sem dúvida, o tema de transferibilidade também vai estar presente. Neste caso, os colegas do Uruguai também vão trazer sua experiência do Ministério da Saúde do Uruguai. Assim que é tema que em nossa discussão na próxima semana, creio que vamos avançar para ter aí uma discussão, uma consolidação de metodologias para que os países da rede puedan beneficiar-se das experiências existentes em países como Chile, como Uruguai, que estão e outros países da rede que estão avançando com essa discussão. Assim que muitas graças por uma muito clara e muito completa apresentação. Temos nesse momento 115 conexões, que indica, sem dúvida, aí público difícil estimar, mas em geral
podemos decir que sin duda alrededor hay más de 150 personas, porque muchos de ellos están conectados, más de una persona conectada en muchos países que hacen auditorios. Así que estamos muy contentos con el grado de interés por este tema y por la participación en este webinar, que legamos, y me olvidé de decir, creo que es un marco aí, um logro importante que legamos a la 20ª edición del programa de webinar. 20 webinars, o sea, es un logro bastante importante, así que muchas gracias. Bien, pasamos entonces a nuestra sesión de preguntas, comentarios, participación de nuestros colegas miembros da DET, invitados. E para essa sessão de perguntas, como sempre hacemos, passo a coordenação da sessão a meu colega Francisco Cacavo, que sempre organiza esse programa com sua alta capacidade que tem. Francisco, com a palavra, adelante. Muchas gracias, Alexandre. Bueno, muchas gracias, Victoria y Catherine. La verdad que muy clara la presentación de un tema súper interesante y también complejo que han logrado explicar muy bien. Bueno, tenemos... Francisco, se escucha muy bajo. no sé si ahora se escucha mejor. Ahora mucho mejor. Qué bien. Bueno, quiero pedir a todos que al hacer sus preguntas, por favor, si pueden poner su nombre completo y la institución de la que son parte. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Oscar, del Fondo Nacional de Recursos de Uruguay. Dice, muy bueno e interesante modelo. Desde Uruguay, mi pregunta es, ¿cuál es el criterio que se propone para establecer que hay o no convergencia de los ICER desde los diferentes estudios? Muchas gracias, Oscar, por la pregunta. Bueno, mira, en realidad nosotros estamos acá viendo el chat de las preguntas y todas estas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el número para determinar cuándo convergen o no los ICER? Por ejemplo, ¿cuánto es distinto respecto de la incidencia entre países? Son preguntas que nosotros estuvimos todo ese año discutiendo y que en realidad nosotras no mencionamos un número en específico, pero en realidad la idea de convergencia o no de los ICER es como para ver si todas las evaluaciones dicen, sí, esto es costo efectivo y no hay duda de ello, o esto no es costo efectivo y tampoco no existe duda de ello. No sé si Catherine puede complementar un poco acá. Sí, en el fondo, en la medida que convergen los ICER, tenemos que ver, claro, la costo efectividad de la intervención. No colocamos ningún número porque creíamos en realidad y creemos que eso depende de cada país, en el fondo, la diferencia de costos que tengan. Yo puedo decir, por ejemplo, en mi país, y dependiendo de la tecnología sanitaria que quiera evaluar, que por ejemplo un ICER puede tener una diferencia de 50.000 pesos y que de acuerdo a mi umbral de pago, que todavía es costo efectivo y que la diferencia que yo encuentro de esa tecnología sanitaria para mi país quizás no es mucho, pero quizás en otro país, de acuerdo a su tipo de cambio, sí va a tener una gran diferencia. Por eso fue que en la guía no colocamos un monto específico, el número de ICER, digamos, porque va a depender y eso lo tiene que definir cada país. Sí, estimamos que cada investigador, al ver la cantidad de evidencia disponible, pueda tomar una decisión. Sin embargo, quizás eso pueda ser uno de los desafíos que queda pendiente para la publicación final de esta guía. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Juan Altuna, desde Argentina. Dice, muchas gracias por la presentación, muy interesante y valiosa. Acá en Argentina, en Redadet, hemos estado discutiendo sobre este tema para poner en discusión las dificultades para realizar transferibilidad de forma interna, es decir, dentro de nuestro país, en el cual existen varios subsistemas de salud y donde prima la multiplicidad de financiadores entre el sector público, seguridad social y privado. Entiendo que en muchos países de América Latina existe fragmentación de los sistemas de salud, por lo cual sería interesante avanzar en esta discusión a nivel regional. Y agrega, en relación a mi comentario, quisiera saber si han discutido la transferibilidad en forma interna, dada la configuración del sistema de salud chileno. Mira, bueno,
para ser honesta, no lo hemos discutido porque, dado la situación de nuestro sistema de salud, que nosotros tenemos un sistema público y un sistema privado, pero el sistema público atiende al 80% de la población de nuestro país. Y nosotros como ministerio tenemos que dar instrucciones principalmente respecto de ese 80%, obviamente no hay que descartar el otro, pero se entiende que hay una homogeneidad dentro de nuestro sistema de salud. O sea, por ejemplo, aspectos clínicos de incidencia y prevalencia no serían un problema al momento de realizar una evaluación económica. Y también, por ejemplo, a otros temas desde la perspectiva, nosotros acá tenemos ISAPRES, que sería como casi lo mismo que nuestro FONASA, nuestro asegurador, entonces también sería desde la perspectiva de un tercer pagador en cuanto a los aspectos más financieros. Pero claro, por esas razones, porque nosotros acá adentro consideramos que el sistema, a pesar de estas dos grandes diferencias, para estos estudios sería más visto como un sistema más homogéneo que heterogéneo. Gracias por la respuesta. Rafael Bolaños nos dice, entendí que la moneda referencial para desarrollar la conversión es el dólar estadounidense. ¿Cuál es el criterio de convertibilidad de moneda? ¿Utilizan el dólar paridad? Si es así, ¿qué método? ¿El método MAC? Mira, eso también fue parte de la discusión y de hecho lo conversamos con otros compañeros acá, colegas que son economistas netos, y también se discutió el asunto del PPP, pero no, espera, déjame. Pero finalmente dado la practicidad, se decidió hacerlo como por un ajuste más simple, dado que el cambio por PPP del PIB alzaba mucho los precios y que encontrábamos que eso era un alza desmesurado de los valores. Claro, porque incluiríamos, o sea, encontraríamos más resultados de costo-efectividad y luego viendo lo que nosotros queremos pagar, cae más tecnología bajo el PIB per cápita. Y hay mucha diferencia en los PIB en realidad. Gracias por la respuesta. Desde DIRTEX de El Salvador, del Ministerio de Salud, preguntan, los criterios de Ouellet, ¿en base a qué se dio el valor numérico? No, los puntajes entregados fue parte de la discusión que nosotros tuvimos al momento de realizar la herramienta. No fue al azar, pero fueron los valores que, para hacerlo entre fácil y eso sí, dándole más puntaje a los criterios que nosotros considerábamos que son más relevantes para transferir una evaluación económica. Perfecto. Quiero aclarar que a todo el público que las preguntas que nos están haciendo, como quizás no estoy diciendo todas, pero porque algunas se están repitiendo, entonces quizás okay, respondidas, entonces por eso no estoy diciendo absolutamente todas. Aprovecho también para preguntar si ustedes realizan también evaluaciones económicas de nuevo y si las consideran para la toma de decisiones. Bueno, las evaluaciones económicas de nuevo en realidad es el gold standard y de hecho todos los países deberíamos hacer evaluaciones económicas de nuevo. En realidad en Latinoamérica, quizás en Europa ya es distinto, hay menos economistas en salud, entonces cuesta tener personas que hagan este tipo de evaluaciones. Este año nosotros hicimos una evaluación económica de nuevo, sin embargo nos faltan recursos humanos y también recursos económicos para hacer este tipo de
de evaluaciones, y es la idea, y es lo que nosotros en realidad también queremos hacer. Estas evaluaciones de análisis de transferibilidad tampoco son fáciles, pero luego que discutimos todo un año, pensamos que sí es más factible que personas que no sean economistas en salud puedan realizar análisis de transferibilidad, y me refiero, por ejemplo, a los investigadores que son expertos en revisiones sistemáticas, que quizás ellos, junto a algún economista que no sea economista en salud, pudiera hacer también este tipo de trabajo. Entonces, más que nada, esta propuesta está dirigida también para estas personas. Buenísimo. Aprovecho también para mencionar a todos, que ya varios han preguntado si la presentación va a estar disponible. Como todas, la presentación va a estar disponible en la página de Redetza, también en la página de Pajo. La página de Redetza es www.redetza.org. También en el canal. Francisco, para mí sigue bajo. Yo no sé si los demás están. Yo escucho a Victoria muy bien, pero a ti no sé ahora bajo. No sé si no sé ahora es mejor. Ahora sí. Perdón, el micrófono a veces es un poco irregular. Que en la página de Redetza van a estar la presentación, que varios nos están preguntando. También en el canal de YouTube de Redetza. La página de Redetza es www.redetza.org. Como todas las presentaciones, y en este caso también vamos a adjuntar a la presentación el documento, la guía que elaboró el Ministerio de Salud de Chile, de transferibilidad para la referencia de todos los participantes. Quiero transmitir también que hay varios mensajes que están transmitiendo felicitaciones. Rafael Bolaños dice: mis sinceras felicitaciones por la iniciativa del Ministerio de Salud de Chile, y bueno, y varios otros también. Varios nos mandan privately to the host, por eso es que no todos pueden ver todos los mensajes. Okay. Quería comentar eso. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Igual estamos llegando al horario límite de la presentación. Ahí está preguntando si, bueno, Magalí Hernández pregunta: ¿qué recomendaciones podemos seguir para el ajuste de precios y el ajuste de moneda? Bueno, solo mencionar lo mismo, que ya hacer hincapié en lo que mencionamos anteriormente, que a nosotros nos pareció más pragmático, primero, llevar los costos a un mismo periodo de tiempo y luego hacer una conversión más simple, sin utilizar el PPP, ya que en nuestro caso, ojo, atención a eso, en nuestro caso particular de Chile, los costos quedaban exageradamente altos. Eso. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, Catherine. Muchos estamos recibiendo muchas felicitaciones, pero creo que por el momento no hay más preguntas. No sé si en caso de que hubiera alguna pregunta después, la pueden remitir a algún email. ¿Disculpa? Si en caso de que hubiera alguna pregunta por parte de algún participante, si hay alguna dirección de email a donde se puedan referir. Sí, con gusto vamos a atender todas las preguntas que ustedes tengan, porque eso también nos sirve de retroalimentación para mejorar esta guía. Y mi email es victoria.hurtado@minsal.cl, y el de Catherine es caterine.delapuente@minsal.cl, como los nombres que están al inicio de la presentación. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Caterine. Alexandre, te paso la palabra a vos. Ok, muchas gracias, Francisco. Yo pediría si Caterine y Victoria pueden poner ahí en el chat los correos electrónicos. Ya está. Francisco acaba de poner, perdón, de Victoria, ya está de Victoria. Así, y también de Caterina. Si ustedes pueden ver el chat, a veces no está abierto, ustedes tienen que hacer un clic ahí en chat para abrir la ventana ahí del chat, ¿ok? Bien, quería agradecer una vez más a Francisco, Raquel por la organización, a todos los miembros tenemos todavía ahí más de 100 conexiones ahí para la sesión de preguntas. Agradecimientos a todos que están con nosotros y claro, por supuesto, a nuestros ponentes. Excelente presentación, Victoria Hurtado, Catherine Lapuente, muchas gracias.
voy a pasar después para las despedidas de ustedes, pero de nuestra parte estamos muy contentos por más esa sesión, la 20ª, como yo mencioné anteriormente. Va a ser un gusto, vamos a estar con Victoria en Panamá, representando ahí al Ministerio de Salud de Chile, con miembros de Redetsa, y también otros colegas de Chile que van a estar. Y con muchos de ustedes que están, yo estoy mirando el estado ahí de participantes de esta sesión hoy, y muchos van a estar ahí en Panamá con nosotros, así que en unos días vamos a estar ahí de manera presencial, podendo discutir muitos temas e incluyendo esse tema importante, a evaluação econômica e especificamente a transferabilidade. Bien, eu passaria então para Victoria e Catherine para as despedidas e já saludando a todos e a todas para que tenham excelente fim de semana. Passo a palavra. Bueno, yo me despido, agradezco esta gran convocatoria que todos han tenido y el interés que tienen en esta guía de transferabilidad. Estamos atentas a sus preguntas e inquietudes para poder así mejorar en conjunto esta guía. Y esperamos también en un futuro, a modo de interés más personal mío, hacer un anexo también para dispositivos médicos como lo hizo Brasil. Catherine. Sí, también muchas gracias por la convocatoria y bueno, cualquier consulta que tengan nos pueden escribir, algunas sugerencias también y quizás si algún otro país quiere hacer algo o algún trabajo de transferibilidad también podemos cooperar. Eso, gracias. Ok, muchas gracias por la presentación, por la participación. Y así entonces, caminando por el cierre de esta sesión, la 20ª sesión de nuestro programa de webinars. Y en algunos días entonces nos encontramos en la ciudad de Panamá para el 9º encuentro de Redetsa. Muchas gracias y una vez más recordar que vamos a lanzar nuestra base Brisa en el primer día del encuentro de Redetsa. Así que saludos a todos y a todas, un excelente fin de día y un excelente fin de semana para todos ustedes. Gracias, saludos, chao. Chao.